El enfrentamiento ya no gira únicamente en torno a un debate sobre los medios de comunicación. Lo que está en juego, según la narrativa presentada por el gobierno federal, es quien define las reglas bajo las que circula la información en México. Y fue precisamente en ese punto donde Claudia Sheinbaum decidió mover la discusión hacia un terreno mucho más incómodo para las grandes cadenas televisivas y los comentaristas tradicionales. Mientras diversas voces denunciaban que los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias representaban un intento de censura, Sheinbaum respondió con una estrategia completamente distinta. En lugar de debatir únicamente el concepto de libertad de expresión, puso el foco sobre la responsabilidad de quienes informan y sobre el historial de manipulación que, según sostuvo, ha caracterizado durante años a parte de los grandes medios nacionales. La presidenta afirmó que la campaña mediática contra los nuevos lineamientos estaba construida sobre una narrativa falsa. Explicó que las normas sometidas a consulta pública no autorizaban al Estado a decidir qué era verdad y qué era mentira. Tampoco permitían censurar contenidos ni castigar opiniones políticas. De acuerdo con su explicación, las obligaciones recaían sobre los propios concesionarios, quienes debían publicar un código de ética, nombrar a un defensor de las audiencias y establecer mecanismos claros para recibir las quejas de la ciudadanía. Pero el momento de mayor impacto llegó cuando el gobierno recuperó un antiguo debate televisivo en el que periodistas reconocían públicamente que los medios podían mentir, incluso de manera deliberada. Sheinbaum utilizó ese antecedente para cambiar completamente el eje de la discusión. La pregunta dejó de ser si existía censura y pasó a convertirse en otra mucho más incómoda. ¿Por qué quienes antes defendían mecanismos de autorregulación ahora los presentan como una amenaza? Con esa maniobra política, la presidenta evitó colocarse únicamente a la defensiva. En cambio, trasladó la presión hacia los propios medios, obligándolos a justificar por qué rechazaban medidas que, según el gobierno, únicamente buscaban transparentar la forma en que operan y fortalecer el derecho de las audiencias. Sin embargo, esa respuesta abrió un conflicto todavía mayor. Si el debate ya no era solamente jurídico, sino también político y mediático, entonces cada declaración posterior podía redefinir el equilibrio entre el poder del gobierno y el poder de los grandes grupos de comunicación. Y precisamente ahí comenzaba la batalla que marcaría el resto de esta historia. La ofensiva política impulsada por Claudia Sheinbaum no apareció de manera aislada. Detrás de su postura existe un cambio mucho más amplio en la relación entre el gobierno federal y los grandes medios de comunicación. Durante décadas, las principales cadenas de televisión recibieron importantes recursos públicos destinados a publicidad oficial, una práctica que permitió construir una relación de dependencia entre el poder político y los grandes grupos mediáticos. Según la narrativa presentada por el gobierno, esa etapa terminó con la llegada de la Cuarta Transformación y hoy el presupuesto destinado a ese tipo de contratos se redujo drásticamente. Dentro de ese nuevo escenario, Sheinbaum sostuvo que algunos medios tradicionales continúan actuando bajo una lógica construida en el pasado. Desde su perspectiva, la reducción de recursos públicos no modificó únicamente el aspecto financiero, sino también la forma en que determinadas empresas de comunicación reaccionan frente a las decisiones del gobierno federal. Ese contexto explica por qué la discusión sobre los derechos de las audiencias adquirió una dimensión política mucho mayor que la simple publicación de unos lineamientos técnicos. Para el gobierno, la polémica no surgió por el contenido real del documento, sino por la campaña de desinformación que, según denunció la propia administración, comenzó inmediatamente después de que los lineamientos fueran puestos en consulta pública. Durante la conferencia matutina, la explicación oficial buscó desmontar uno por uno los principales argumentos difundidos por diversos comunicadores. La secretaria encargada del tema explicó que los lineamientos no facultaban al Estado para decidir qué información era verdadera ni permitían sancionar opiniones periodísticas. Tampoco autorizaban al gobierno a ordenar la eliminación de contenidos. La responsabilidad recaía exclusivamente sobre cada empresa concesionaria. Cada medio tendría que elaborar su propio código de ética.
definir los principios bajo los cuales afirmaba ejercer el periodismo y hacerlo público para que cualquier ciudadano pudiera conocerlo. Además, debía designar un defensor de las audiencias encargado de recibir las quejas del público y establecer procedimientos claros para responderlas. La estrategia argumentativa del gobierno consistió en insistir en un punto central: las eventuales sanciones no estarían relacionadas con el contenido de las noticias, sino únicamente con el incumplimiento de esas obligaciones administrativas. Si un medio publicaba su código de ética, nombraba a su defensor de las audiencias y habilitaba un mecanismo de atención ciudadana, no existiría motivo para imponer multas derivadas de esos lineamientos. Sin embargo, la explicación técnica no logró detener el enfrentamiento político. Al contrario, las críticas aumentaron. Diversos comentaristas sostuvieron que las nuevas reglas abrirían la puerta para controlar indirectamente el contenido informativo y generar un ambiente de autocensura. Desde esa perspectiva, cualquier regulación relacionada con los medios podía convertirse eventualmente en un instrumento de presión. Fue precisamente ahí donde Claudia Sheinbaum decidió modificar nuevamente el enfoque del debate. En lugar de responder únicamente a las acusaciones, comenzó a cuestionar las contradicciones de algunos periodistas y analistas que años atrás defendían mecanismos de autorregulación similares. La presidenta recordó que el propio debate sobre los derechos de las audiencias llevaba décadas discutiéndose en México y que incluso había sido impulsado anteriormente por actores políticos y periodistas que ahora rechazaban esos mismos principios. Con esa comparación, Sheinbaum buscó presentar la controversia como un cambio de postura motivado por intereses políticos y no por una preocupación genuina sobre la libertad de expresión. Según su argumento, quienes antes consideraban necesario ofrecer mecanismos para que las audiencias pudieran presentar inconformidades, ahora calificaban esas mismas herramientas como censura. La discusión dejó entonces de centrarse únicamente en aspectos legales, se transformó en un enfrentamiento por la credibilidad. El gobierno intentó convencer a la opinión pública de que la verdadera batalla consistía en garantizar el derecho ciudadano a recibir información diferenciada entre noticias, opiniones y contenidos pagados. Mientras tanto, sus críticos insistían en que cualquier intervención regulatoria representaba un riesgo para el ejercicio libre del periodismo. Con ambos bandos endureciendo su discurso, el conflicto ya no podía resolverse mediante explicaciones técnicas. La confrontación comenzaba a trasladarse hacia un terreno mucho más sensible: la confianza pública en los medios tradicionales y la capacidad del gobierno para sostener su narrativa frente a una oposición mediática cada vez más activa. Esa tensión preparaba el escenario para una confrontación todavía más intensa. Cuando la discusión parecía limitarse a un intercambio de argumentos jurídicos, Claudia Sheinbaum elevó el conflicto a un nivel mucho más político. Su estrategia dejó de centrarse únicamente en explicar los lineamientos y comenzó a cuestionar directamente el comportamiento de quienes encabezaban las críticas. El mensaje era claro: el verdadero problema no era la regulación, sino la forma en que ciertos medios habían construido durante años su influencia sobre la opinión pública. Durante la conferencia, la presidenta insistió en que el gobierno no pretendía controlar el contenido informativo. Según explicó, las únicas obligaciones exigidas consistían en publicar un código de ética, designar un defensor de las audiencias y establecer un procedimiento para recibir inconformidades. Todo lo demás, aseguró, seguiría siendo responsabilidad exclusiva de cada empresa de comunicación. Sin embargo, el enfrentamiento dio un giro cuando Sheinbaum cuestionó la reacción de algunos periodistas que calificaban las medidas como censura. Recordó que el derecho de las audiencias no era una creación reciente, sino un principio reconocido desde años atrás dentro del marco jurídico mexicano. Incluso señaló que la legislación correspondiente había sido discutida con la participación de la propia industria de la radio y la televisión antes de su aprobación en el Congreso. Con ese argumento, la presidenta buscó debilitar la narrativa de quienes denunciaban una supuesta imposición del gobierno. Si los concesionarios habían participado en el proceso legislativo y la ley ya contemplaba la emisión posterior de lineamientos técnicos, ¿por qué la oposición aparecía únicamente cuando esos lineamientos comenzaban a aplicarse?
Esa pregunta marcó un cambio importante dentro del debate público. El gobierno dejó de responder exclusivamente a las acusaciones y empezó a colocar a los propios medios bajo el escrutinio ciudadano. La discusión ya no consistía únicamente en evaluar la actuación del Ejecutivo, sino también en revisar la coherencia de quienes afirmaban defender la libertad de expresión mientras rechazaban mecanismos de autorregulación previamente aceptados. La confrontación aumentó aún más cuando Sheinbaum abordó el tema de la publicidad y la transparencia. Explicó que los lineamientos únicamente exigían identificar claramente cuándo un contenido era patrocinado y cuándo correspondía a información periodística. También establecían que los programas debían informar al inicio y al final si combinaban noticias con opiniones editoriales. Desde la perspectiva del gobierno, esas medidas no limitaban la libertad de nadie, simplemente ofrecían mayor claridad a las audiencias. Pero para sus críticos, el problema no estaba en esas obligaciones específicas, sino en el precedente que podía establecerse. Temían que futuras interpretaciones ampliaran el alcance de la regulación y terminaran afectando el ejercicio periodístico. Esa diferencia de enfoques convirtió un debate técnico en un conflicto profundamente político. Lejos de disminuir la tensión, Claudia Sheinbaum decidió reforzar su posición. Sostuvo que la ciudadanía tenía derecho a distinguir entre hechos, opiniones y contenidos pagados, y que esa transparencia fortalecía, en lugar de debilitar, la libertad de expresión. Al mismo tiempo, rechazó la idea de que el gobierno pudiera convertirse en un árbitro de la verdad, insistiendo en que los propios medios conservarían la responsabilidad sobre sus contenidos. Mientras tanto, la confrontación seguía creciendo. Las declaraciones de ambos lados comenzaban a dividir la conversación pública entre quienes interpretaban las nuevas reglas como una herramienta para fortalecer los derechos de las audiencias y quienes las consideraban el primer paso hacia un mayor control sobre los medios. Pero detrás de esa discusión visible empezaba a surgir una pregunta mucho más profunda. Si la disputa no trataba únicamente sobre normas administrativas, entonces, ¿cuál era la verdadera estrategia política que Claudia Sheinbaum estaba construyendo? La respuesta empezaría a revelarse cuando el análisis dejara de centrarse en las palabras y se enfocara en los objetivos que podían estar guiando cada uno de sus movimientos. Hasta este punto, la confrontación parecía girar únicamente alrededor de una discusión legal sobre los derechos de las audiencias. Sin embargo, observando cuidadosamente la secuencia de decisiones de Claudia Sheinbaum, comienza a aparecer una estrategia política mucho más amplia. En lugar de responder únicamente a cada crítica, la presidenta buscó modificar por completo el terreno donde se desarrollaba el debate. Su primera decisión consistió en rechazar frontalmente la idea de que el gobierno pretendiera convertirse en el árbitro de la verdad. En repetidas ocasiones insistió en que ninguna autoridad evaluaría si una noticia era verdadera o falsa. Según la explicación presentada durante la conferencia, esa responsabilidad permanecería en manos de cada medio de comunicación mediante su propio código de ética y sus propios mecanismos internos. Ese punto no fue accidental. Al desplazar esa responsabilidad hacia las propias empresas concesionarias, Sheinbaum evitó colocarse en la posición que sus críticos intentaban atribuirle. En lugar de defender un supuesto control estatal, presentó el modelo como un sistema de autorregulación acompañado por mayores niveles de transparencia frente a las audiencias. La segunda pieza de su estrategia consistió en cambiar el centro del conflicto. Durante varios días, buena parte de la conversación pública giraba alrededor de la palabra censura. La presidenta respondió sustituyendo esa palabra por otra completamente distinta: derechos. En su narrativa, el tema principal dejó de ser la libertad de expresión de los medios para convertirse en el derecho de millones de ciudadanos a recibir información diferenciada entre hechos, opiniones y publicidad. Ese cambio de enfoque modificó también la posición defensiva del gobierno. Ahora eran los propios medios quienes debían explicar por qué se oponían a publicar un código de ética, por qué rechazaban designar un defensor de las audiencias o por qué consideraban problemático informar cuándo un contenido había sido patrocinado. La carga argumentativa comenzaba a desplazarse hacia sus críticos. Pero Sheinbaum no se detuvo ahí.
Un tercer movimiento consistió en recuperar antecedentes históricos para demostrar que el debate no era nuevo. Recordó que la figura del derecho de las audiencias llevaba años formando parte de las discusiones legislativas mexicanas y que incluso había sido respaldada anteriormente por diversos actores políticos y periodísticos. Con ello intentó presentar la controversia actual como una reacción motivada por intereses coyunturales y no por principios constantes. Al mismo tiempo, la presidenta insistió en que la comisión encargada de emitir los lineamientos ni siquiera los había publicado de forma definitiva. Permanecían abiertos a consulta pública precisamente para recibir observaciones y posibles modificaciones. Ese detalle reforzaba otro elemento central de su estrategia: transmitir la imagen de un proceso abierto al debate y no de una imposición unilateral. Mientras tanto, otro aspecto adquiría cada vez más relevancia. Sheinbaum explicó que las únicas sanciones previstas no guardaban relación con opiniones editoriales ni con investigaciones periodísticas. Las multas únicamente podrían imponerse si un concesionario incumplía obligaciones administrativas claramente establecidas, como publicar su código de ética, nombrar al defensor de las audiencias o habilitar un mecanismo para atender quejas ciudadanas. Con esa explicación, el gobierno trató de reducir el margen para que la oposición identificara un mecanismo directo de censura. Sin embargo, lejos de apagar la polémica, esa argumentación alimentó nuevas críticas. Los sectores opositores continuaron sosteniendo que el verdadero riesgo no residía en las disposiciones actuales, sino en el precedente institucional que podían generar. Frente a ese escenario, Claudia Sheinbaum recurrió a otra herramienta política que ha caracterizado buena parte de sus conferencias: el derecho de réplica. La presidenta afirmó que las conferencias matutinas también funcionaban como un espacio para responder públicamente a informaciones que el gobierno consideraba falsas o incompletas. Según su planteamiento, responder a los medios no representaba censura, sino el ejercicio legítimo de una réplica abierta ante la ciudadanía. Ese argumento permitía reforzar una idea constante dentro de toda la narrativa gubernamental: la confrontación debía resolverse mediante más información y más debate público, no mediante la eliminación de voces críticas. Desde esa perspectiva, el Ejecutivo buscaba proyectar la imagen de un gobierno dispuesto a discutir abiertamente con los medios, mientras rechazaba cualquier mecanismo que implicara prohibir contenidos. No obstante, la intensidad del conflicto demostraba que el problema iba mucho más allá de la interpretación de unos lineamientos técnicos. En realidad, ambos lados estaban disputando algo mucho más profundo: la confianza de la opinión pública. Cada declaración, cada conferencia y cada reacción buscaban influir sobre la percepción ciudadana acerca de quién defendía realmente la libertad de expresión y quién intentaba utilizar ese concepto para proteger sus propios intereses. Con el paso de los días, esa disputa comenzó a producir consecuencias políticas que ya no podían medirse únicamente por el contenido de las normas. La discusión empezaba a afectar la relación entre el gobierno, los medios tradicionales y una ciudadanía cada vez más expuesta a dos narrativas completamente opuestas. Precisamente esas consecuencias marcarían la siguiente etapa de esta historia. A medida que el debate avanzó, quedó claro que las consecuencias ya no se limitaban al contenido de los lineamientos. La confrontación comenzó a modificar la relación entre el gobierno, los medios tradicionales y las audiencias. Lo que inicialmente parecía una discusión regulatoria terminó convirtiéndose en una disputa por la legitimidad y la confianza pública. Desde la perspectiva de Claudia Sheinbaum, el objetivo principal seguía siendo fortalecer el derecho de las audiencias. La presidenta insistió en que los ciudadanos debían contar con herramientas para distinguir entre información, opinión y contenidos patrocinados. Según explicó, una audiencia mejor informada también podía evaluar con mayor criterio el trabajo de cada medio de comunicación. Sin embargo, para los sectores críticos, el conflicto seguía interpretándose desde otra óptica. Aunque el gobierno insistía en que no existía ninguna facultad para censurar contenidos, continuaban advirtiendo que cualquier regulación sobre medios debía analizarse con extrema cautela. Esa diferencia de interpretación impedía que la discusión encontrara un punto de equilibrio. En ese contexto,
Sheinbaum decidió ampliar todavía más su argumento. Recordó que el propio gobierno también se encontraba expuesto diariamente al escrutinio público y sostuvo que las conferencias matutinas funcionaban como un espacio abierto donde periodistas de distintas líneas editoriales podían formular preguntas y cuestionamientos directos. Para la presidenta, ese ejercicio demostraba que la crítica seguía teniendo cabida dentro del debate público. Al mismo tiempo, defendió la existencia del derecho de réplica. Explicó que, cuando el gobierno consideraba que determinada información era incorrecta o incompleta, respondía públicamente presentando su versión de los hechos y la información disponible. Según su planteamiento, responder no significaba silenciar a nadie, sino participar en la misma discusión desde una posición institucional. Otro elemento importante apareció cuando la presidenta volvió a insistir en la diferencia entre regulación y censura. A su juicio, la verdadera censura implicaría impedir que un medio publicara determinada información o sancionarlo por expresar una opinión política. En cambio, las obligaciones contempladas en los lineamientos se limitaban, según explicó, a garantizar transparencia organizativa y mecanismos de atención para las audiencias. Ese razonamiento buscaba consolidar una idea central dentro de toda la estrategia gubernamental. La responsabilidad informativa no debía entenderse como un obstáculo para la libertad de expresión, sino como un complemento necesario para fortalecerla. Bajo esa lógica, los derechos de quienes informan y los derechos de quienes reciben la información no debían enfrentarse, sino coexistir dentro de un mismo marco institucional. No obstante, la dimensión política del conflicto continuó creciendo. Cada nueva declaración alimentaba una discusión mucho más amplia sobre el papel que desempeñan los medios en una democracia, el alcance de la autorregulación y los límites de la intervención institucional. La controversia ya no pertenecía únicamente al ámbito jurídico, comenzaba a influir en la conversación nacional sobre la confianza en las instituciones y en los actores que participan en la formación de la opinión pública. Precisamente por eso, Claudia Sheinbaum mantuvo una línea argumentativa constante durante toda la conferencia. Evitó plantear la discusión como una confrontación entre gobierno y prensa en términos absolutos. En cambio, insistió en diferenciar entre la crítica legítima, que afirmó respetar, y la difusión de información que, desde la perspectiva del Ejecutivo, debía estar claramente identificada cuando mezclara opiniones, publicidad o contenidos patrocinados. Conforme el debate evolucionaba, también aumentaba la responsabilidad política de todos los involucrados. Los medios tendrían que decidir cómo responderían a las nuevas obligaciones previstas por la legislación y por los lineamientos sometidos a consulta. El gobierno, por su parte, enfrentaría el desafío de demostrar con hechos que sus acciones continuarían respetando la libertad de expresión mientras impulsaba la implementación de esos mecanismos. Así, el conflicto dejó de ser un episodio aislado dentro de una conferencia matutina. Se transformó en un caso que probablemente seguirá siendo utilizado como referencia en futuras discusiones sobre regulación, transparencia y derechos de las audiencias en México. La verdadera prueba ya no dependería únicamente de los discursos, sino de la forma en que cada actor actuara cuando esas reglas comenzaran a aplicarse en la práctica. Esa sería la medida definitiva para evaluar el alcance real de toda esta estrategia política. Al llegar a este punto, resulta evidente que el verdadero alcance de esta confrontación supera ampliamente la publicación de unos lineamientos administrativos. Lo que Claudia Sheinbaum colocó sobre la mesa fue un debate mucho más profundo sobre el equilibrio entre la libertad de expresión, la responsabilidad informativa y el derecho de las audiencias dentro del sistema democrático mexicano. A lo largo de toda la polémica, la presidenta mantuvo una línea de argumentación consistente. Rechazó que el Estado deba convertirse en quien determine qué información es verdadera y cuál es falsa. En cambio, sostuvo que esa responsabilidad corresponde a los propios medios mediante sus códigos de ética, sus defensores de las audiencias y los mecanismos internos para atender las inconformidades de la ciudadanía. Al mismo tiempo,
respondió a las acusaciones de censura, afirmando que las únicas obligaciones previstas por los lineamientos consisten en transparentar la forma en que operan los concesionarios y ofrecer herramientas para que las audiencias conozcan cuándo observan información, cuándo escuchan opiniones y cuándo un contenido corresponde a publicidad patrocinada. Esa estrategia permitió a Sheinbaum desplazar el eje del debate. En lugar de discutir únicamente sobre las facultades del gobierno, llevó la conversación hacia la responsabilidad pública de los propios medios de comunicación. Con ello buscó que la ciudadanía evaluara no solamente las decisiones del Ejecutivo, sino también la manera en que cada empresa informativa cumple los principios que ella misma declara defender. Sin embargo, la intensidad de la reacción demuestra que la discusión difícilmente terminará con la consulta pública de estos lineamientos. Las diferencias entre gobierno, empresas mediáticas, periodistas y distintos actores políticos seguirán presentes mientras continúe abierta la pregunta sobre cómo garantizar simultáneamente la libertad de expresión y el derecho ciudadano a recibir información transparente. Por ahora, la confrontación deja una conclusión clara. Claudia Sheinbaum convirtió un debate técnico en un tema central de la agenda política nacional. Al hacerlo, obligó tanto a sus aliados como a sus críticos a fijar una posición sobre el papel que deben desempeñar los medios dentro de la democracia mexicana. Y precisamente esa transformación del debate puede convertirse en una de las consecuencias políticas más relevantes de todo este episodio. Si esta discusión terminará fortaleciendo la confianza de las audiencias o profundizando la polarización entre el gobierno y los grandes medios, será algo que únicamente podrá medirse con el paso del tiempo. Lo cierto es que la batalla ya dejó de centrarse exclusivamente en la regulación, ahora también se libra en el terreno de la credibilidad, de la percepción pública y de la capacidad de cada actor para convencer a una ciudadanía que observa con atención cada movimiento. Si consideras importante analizar cómo evolucionan estos temas en la política mexicana, comparte tu opinión y continúa siguiendo este tipo de análisis. En los próximos acontecimientos será posible evaluar si las decisiones tomadas durante este episodio producen los efectos que cada una de las partes anticipa o si abren una nueva etapa dentro de la relación entre el poder político, los medios de comunicación y la sociedad.